saludo a todos los que nos sintonizan en el podcast de YouTube Al Grano y Conciso. Ventana abierta a discutir, analizar toda la situación del sistema agroalimentario venezolano. En los programas anteriores hemos transitado por la situación de los precios a nivel del productor en la zafra y las cosechas del ciclo de invierno del año pasado, la situación del financiamiento, el abastecimiento de gasoil y la colocación de la cosecha de maíz y el desarrollo tecnológico de la agricultura venezolana. En esta oportunidad hemos dedicado el espacio a la situación agroalimentaria de Venezuela y básicamente enfocada desde el punto de vista del consumo. Y nos acompaña la doctora Marixa Landaeta. Marixa Landaeta es médico egresada de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Luis Racetti, y tiene un magíster en planificación alimentaria y nutricional con una especialidad en gerencia en programas sociales de IESA. Tiene una cantidad de cursos y una densa trayectoria en todo lo que tiene que ver con los aspectos de alimentación y nutrición. Ella tiene una experiencia muy grande en instituciones dedicadas al tema alimentario, como el caso de Fundacabendes, Fundacredesa y Bengoa, en la Fundación Bengoa. Marixa ha hecho ahí una labor importantísima en el campo de la investigación y de los proyectos donde está comprometida la Fundación Bengoa. Y Marixa es muy amiga de los agricultores venezolanos y de las iniciativas que las asociaciones de productores y los gremios han venido desarrollando en este tema. Este tema me voy a permitir hacer una introducción al planteamiento del patrón de consumo de los alimentos en Venezuela, señalando por qué a los agricultores les es tan pertinente el tema y por qué le dedican tiempo y esfuerzos para interpretar y desagregar el tema del consumo. De hecho, en FedeAgro, las últimas asambleas se le ha dedicado especial atención a este tema. En la última asamblea visualizamos el tema el cambio en el patrón de consumo del venezolano, y lo hicimos en un panel donde la doctora Landaeta nos acompañó. Y en otras oportunidades hemos dedicado, en el 2019 dedicamos el tema de la asamblea, el lema era el reto, el consumo de alimentos en Venezuela, y se lo dedicamos con diferentes paneles y trabajos que ahí se presentaron. ¿Por qué es importante el tema del consumo para los agricultores y para todos los componentes del sistema agroalimentario? Bueno, yo diría que por una situación muy fácil. Generalmente el comportamiento de la agricultura se mide en términos del Producto Interno Bruto Agrícola, de la participación del Producto Interno Bruto Agrícola en el PIB total, también en términos del valor de la producción, también en términos del ingreso, en la superficie por habitante, en la producción por habitante. Todos estos indicadores hablan del comportamiento de la agricultura. Pero también es muy importante la participación que tiene la producción nacional en el consumo de alimentos. Por dos razones, porque en la medida en que la participación es mayor, estamos más seguros desde el punto de vista alimentario y somos más soberanos. Y el tema de la soberanía es muy importante porque dedicar más divisas a las importaciones y de alguna manera participar en la producción nacional, en un mercado, en las importaciones, en un mercado internacional que es muy inestable, es muy comprometido. Actualmente hay algunos alimentos que son básicos que están en alza en el mercado internacional, caso del café, del cacao, del azúcar, y hay un conjunto de otros alimentos que están a la baja, como el caso del trigo, de los aceites, el maíz. Son rubros que están a la baja en el mercado. Y esas inestabilidades dependen de eventos de orden político, económico, sociales,
climatológicos o incluso en algunos cambios de gobierno en los países mayores productores del mundo pueden tomar decisiones de orden arancelaria, como lo que estamos viendo en épocas recientes, que pueden determinar una situación de los precios internacionales muy comprometida. Por eso, la importancia de analizar este tema. Y, doctora, para entrar ya en materia, me permitiría preguntarle si los venezolanos se están alimentando adecuadamente en volumen y cantidad y qué resultados muestran las últimas investigaciones en este sentido. Bueno, Germán, primero agradecer a FedeAgro la invitación a estar con ustedes compartiendo, tal como en otras oportunidades. Y realmente me siento muy alabada de estar en esta institución que tradicionalmente ha dado muestras de su compromiso con la alimentación y la nutrición de los venezolanos. Bueno, en relación a tu pregunta, el consumo de los venezolanos ha cambiado, es decir, nosotros, la encuesta nos orienta diciendo que aproximadamente 1/3 de la población está en seguridad alimentaria y que esos porcentajes, que eran sumamente mucho más altos, han venido disminuyendo. Ellos mismos consideran que ha sido porque ha habido avances tanto en la disponibilidad de los alimentos, la gente tiene mayor disponibilidad de alimentos, como también en los ajustes desde el punto de vista financiero que se han llevado a cabo en el país. Esto ha repercutido en una mejora significativa, existiendo todavía realmente algunos nichos de población con problemas importantes en cuanto a su seguridad alimentaria, tal como lo refleja el estudio y otros estudios realizados en el país que han venido demostrando realmente cómo ha mejorado la disponibilidad de alimentos en el país. Otra característica significativa que señala la encuesta de COVID es que realmente todavía una de las variables que las personas les limita el acceso a los alimentos sigue siendo la capacidad de poder comprar los alimentos, de tener una disponibilidad para las 3 comidas, y realmente hay grupos de personas que consumen 2 comidas y eso realmente no permite que la persona pueda llenar todos sus requerimientos. Doctora, y el tema de la calidad de los alimentos que consumimos, porque no solamente es acceso, también depende de la calidad de los alimentos. Bueno, ese es otro tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente hemos reducido el volumen de la variedad de alimentos que consumimos, pero también hemos migrado hacia alimentos no siempre muy saludables. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, se han reducido el consumo de frutas y hortalizas y de tubérculos, han disminuido significativamente, pero también ha disminuido el consumo de proteínas de alto valor biológico, como son los productos de origen animal, que son importantísimos en la dieta, especialmente en las poblaciones muy vulnerables, porque como sabemos, el consumo de hierro está muy ligado al consumo de harina de maíz precocida y de alimentos fuentes de proteínas animales. Estos alimentos son uno de los que han tenido mayor impacto. Ha reducido el consumo de lácteos, de quesos, de huevos. Porque mira, antes un venezolano ¿con qué se desayunaba? Con huevitos revueltos. Cuando hicimos las encuestas en el Proyecto Venezuela en la década de los 90, yo siempre nombro estas anécdotas que nos decían que el venezolano se desayunaba con un huevo, ¿verdad? Podía ser un cereal, porque a veces tomaba avena, y luego o un café con leche, y su arepita.
ese patrón cambió. Fíjate, por ejemplo, que cuando vemos niños con anemia, nosotros le decimos a la mamá, oye, ¿por qué no le das un huevito? Bueno, porque realmente la familia tiene su acceso muy restringido y lo distribuye, su presupuesto familiar va hacia aquellos alimentos que le permitan mantener más o menos un promedio de la dieta adecuada a menor costo. Seguro. Mire, doctora, este librito azul que está aquí son los valores referenciales de energía y nutrientes para la población venezolana del año 2000, publicado por el INN. Para nosotros es casi que la Biblia. Aquí se refiere que digamos que lo recomendado por el INN son 2.300 calorías y 65 gramos de proteína para el venezolano promedio. ¿Cómo está esa ingesta ahorita de esos dos factores, calorías y proteína? Bueno, mira, el INN hizo una nueva revisión de los valores de referencia. Bajó un poquito el promedio y se mantienen más o menos los mismos valores en cuanto a gramos, consumo en gramos. ¿Cómo está eso ahorita? Realmente, recuérdate que no tenemos encuestas nacionales. Lo que tenemos son estudios puntuales que nos indican que, por ejemplo, se ha reducido, o sea, el consumo de proteínas no alcanza eso que estamos diciendo, porque se ha disminuido la cantidad de gramos de proteínas, que tanto animales como vegetales, que consume el venezolano. Observándose también en el patrón que el porcentaje de proteínas de origen vegetal ha venido incrementándose en perjuicio de las proteínas de origen animal. Y aparentemente eso tiene que ver con dos fenómenos. Un fenómeno de precios y el otro fenómeno que está dando es que en el programa de distribución de alimentos están presentes las leguminosas, las arvejas, las lentejas y las caraotas, pero no hay productos casi de origen animal. Entonces, eso ha impactado el consumo de alimentos. Luego, tampoco en esta distribución de alimentos hay justamente frutas y hortalizas. Eso no está contemplado. Y una de las cosas que siempre hemos pensado, observando lo que hay en otros países, es que estos programas deberían partir de un patrón en el cual pudiéramos tener datos más fehacientes del tipo de familia a las cuales van dirigidos. Porque no es igual una familia donde el padre y la madre son diabéticos o si tienen un niño desnutrido que una familia que no tiene esas patologías o que haya un hipertenso y todo eso. Entonces, hay una uniformidad de la dieta, digámoslo así, en la distribución de alimentos. Y eso significativamente ha impactado el patrón. Las familias pobres parten del consumo de lo que les llega a través de este programa y de allí distribuyen. Fíjate tú que una de las cosas que hemos observado, que muchas veces un desayuno en el venezolano es arroz con cualquier cosa adicional, especialmente grasa. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que de alguna manera realmente estamos dentro de un ambiente que falta un poco de evaluar cuál sería la calidad de la dieta que realmente necesita nuestra población. Hay que tomar en cuenta, Germán, que las patologías por las cuales el venezolano se sigue muriendo, y eso es una tendencia que viene en ascenso, son las enfermedades cardiovasculares. También ha subido la diabetes en el país, ha subido la obesidad y el sobrepeso, concomitantemente con que también tenemos grupos vulnerables en los cuales se observan también problemas de malnutrición por déficit. Doctora, por ahí hay una especie de recomendación que viene con estas dietas modernas que indican que el aporte calórico debe venir más por las grasas animales que por las grasas vegetales.
los que están en esas dietas eco, etcétera, los mandan a alimentarse con grasa animal en contra del consumo de... Hay base científica de que eso es así, porque yo tenía toda la vida el concepto de que las grasas vegetales eran preferibles que las grasas animales. Fíjate, yo ahorita me hace recordar una frase famosa del doctor Bengoa. El doctor Bengoa, nuestro profesor de toda la vida, él siempre nos decía que había que tomar en cuenta que la nutrición es moda. Y también nos decía que a veces dentro de la promoción de ciertos alimentos está un mercadeo, que nosotros como investigadores, estudiosos de la nutrición deberíamos tomar en cuenta. Fíjate lo siguiente, tradicionalmente, tal como lo dices, las grasas vegetales han tenido toda una gran importancia en la alimentación. Y en Venezuela, el doctor Virgilio Bosch hace muchos años estudió las grasas y estudió el aceite de palma. El doctor, con su investigación, llegó a una fórmula en la cual el 30% de las grasas, si venían de oleína de palma, no había ningún problema. Y se podía usar la mezcla. La mezcla venezolana de aceite es muy buena. Es excelente desde el punto de vista del consumo. El consumo de aceites vegetales. De aceites vegetales. Ahora, las modas dicen, y yo me asombro de gente que está haciendo grasas de cochino. O sea, diluyen la grasa y se comen todo eso. Esos son grasas saturadas. Y recuerda que también hay un problema de adaptación biológica. En la medida que yo empiece a utilizar una alimentación con alimentos que tradicionalmente yo no he usado, eso tiende a existir un desajuste. Hay personas y hay investigaciones que dicen, muy pocas, que eso es un ideal. Hay otras investigaciones que dicen que las grasas saturadas permanentemente han venido siendo incriminadas como parte del problema para producir problemas cardiovasculares y todo este tipo de trastornos que tienen que ver con enfermedades específicas que son el patrón de mortalidad que hemos observado en muchos países y en el mundo. Básicamente nosotros nos parecemos mucho en nuestro patrón de mortalidad en lo que pueden pasar en un país desarrollado. Marixa, en el patrón de consumo del venezolano, la data reciente habla de una participación de los cereales en el 99% de los hogares venezolanos. Sin embargo, los cereales son tres: maíz, arroz y trigo, es lo fundamental. El trigo es un rubro importado y el maíz y el arroz son rubros de producción nacional, por supuesto complementados con importaciones para cubrir déficits de producción interna. ¿Cuál es del aporte de los cereales en la dieta del venezolano, digamos como un valor referencial que se pudiera recomendar? ¿Cómo sería la participación de los tres cereales en esa dieta ideal del venezolano? Y empato eso también con el azúcar, porque en data que llevamos nosotros y que hemos revisado, nos conseguíamos que el consumo de azúcar para más o menos el año entre 2011 y 2013 per cápita estaba alrededor de los 42 kilos persona año. Eso se ha reducido significativamente. Datos que nos refería el presidente de FESOCA. Nosotros estamos alrededor de 23, 24 kilos persona año. Es decir, hemos reducido a la mitad el aporte del azúcar en la dieta del venezolano, y eso tiene que haberlo sustituido otros rubros. En el caso específico, nosotros teníamos un consumo por el orden 15, 16 kilos persona año de arroz. Hoy en día el consumo de arroz está por encima de los 23, 24 kilos y tuvimos un aumento
cerca del 2012-2014, que teníamos 27 kilos persona años de arroz. ¿Cómo se conforma entonces esa participación de los cereales y del azúcar en el consumo del venezolano, y cuál es el valor referencial ideal para teniendo en cuenta estas características de cada uno de estos rubros? El consumo de azúcares yo creo que es importante, y así como el consumo de alimentos en general, debemos tomar en cuenta que en el país ha habido una modificación demográfica. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido una emigración que básicamente está ubicada en los grupos más jóvenes de la población. Además, es importante también tener en cuenta que el consumo de azúcar sigue siendo importante, porque aparece como en el tercer puesto del consumo de alimentos después de las grasas. Pero el volumen de personas que tienen acceso a eso realmente ha disminuido. Toma en cuenta que el 8% de nuestra población son adultos mayores y el 5% de la población, el 8% de la población son menores de 5 años. Eso en los cuales en ambos grupos el consumo de azúcares realmente disminuye. Eso es un fenómeno demográfico que se ha dado. Entonces, también realmente yo pienso que en el consumo de azúcares, que era mucho a través del consumo de todo lo que eran gaseosas, esto de alguna manera no podemos negar que el proceso inflacionario ha impactado los diferentes rubros de la alimentación. Y uno de esos ha sido también el consumo de todo lo que tienen que ver estas bebidas y productos que se preparaban con azúcar. Entonces, eso es un dato que es importante tomar en cuenta ahora, desde el punto de vista de la parte nutricional, nosotros seguimos observando cuando hacemos un recordatorio de 24 horas que el azúcar sigue siendo importante, especialmente porque el venezolano toma café. Y una de las estrategias para disminuir el consumo de azúcar que nosotros hacemos es decirle a la persona, tómese su cafecito sin azúcar, pero eso a la persona le cuesta. Y allí, en esas bebidas que preparan, igualmente cualquier batido, que nosotros generalmente decimos desde el punto de vista de educación nutricional, cómase su fruta en pedazos. Porque cuando usted hace el batido o el jugo que le va a poner azúcar, pero además va a perder la fibra de las frutas, y además algunas vitaminas que por la velocidad también se pueden perder. Entonces, todos estos factores han influido, pero sigue siendo importante el azúcar. En cuanto a los cereales, si nosotros analizamos el patrón de la dieta, observamos, ¿cuál es el primero? El primero es maíz. El maíz es el cereal que nosotros debemos promover. Y desde el punto de vista alimentario, el maíz no tiene gluten. Entonces, ya de una vez estamos dando un alimento que es muy sano, pero que además forma parte del patrón tradicional del venezolano. Un venezolano come maíz en diferentes preparaciones, pero siempre está presente el maíz en su alimentación. Si me preguntas cómo sigue el patrón sigue con arroz, que también es muy importante desde el punto de vista nutricional. Y finalmente sería el trigo, que es un producto que, bueno, nosotros no somos productores de trigo, sino es un producto importado. Entonces, hay que darle importancia primero a conservar el patrón tradicional de los venezolanos. Los productores tienen que ofrecer al público lo que el público tradicionalmente está acostumbrado a comer. ¿Y cómo podemos reforzar eso? A través de campañas de educación bien orientadas, no solamente al público general que lo tenga que hacer el Estado venezolano, sino también la empresa privada, las organizaciones como ustedes, promover el consumo de estos alimentos, primero de alto valor biológico,
tradicionalmente consumidos por el venezolano y que forman parte de nuestra dieta tradicional y que son, desde el punto de vista de salud, muy saludables. Doctora, y los cereales con respecto a raíces, tubérculos, leguminosas? Fíjate, los cereales están, ya como te comenté, en el primer porcentaje de consumo de cereales, que actualmente debe estar alrededor del 58%, vienen de estos 3 cereales básicos que ya comenté. Luego, nosotros en el patrón se observa que de segundo lugar las grasas han desplazado a los otros alimentos. Luego vendrían las proteínas, adicionalmente vendrían frutas, hortalizas y leguminosas. ¿Cuál es leguminosa? Caraotas, pero ahora está de primer lugar arvejas, lentejas y caraotas. De tercer lugar. Luego vendrían las frutas. ¿Cuáles frutas? Bueno, cambur, melón, lechosa, naranja y limón. ¿Cuáles hortalizas? Tendremos tomate, cebolla, pimentón, lechuga, calabacín y pepino. ¿Y la zanahoria? Y zanahoria. Zanahoria es la segunda que se consume. Entonces, fíjate que sigue estando una variedad de frutas y hortalizas y de leguminosas en el patrón. Y como ya te comenté, las leguminosas han contribuido significativamente al porcentaje de proteínas de origen vegetal. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, mira, tenemos que estimular y especialmente utilizar estrategias que nos permitan utilizar una zanahoria completa, es decir, poder utilizar su tallo, sus hojas, porque fíjate, es muy raro que a ti te digan, oye, me almorcé con una tortilla en las cuales incluí las hojas de la zanahoria o de la remolacha. No te lo dicen. Nosotros, en programas de educación nutricional llevadas a la escuela, una de las cosas que promovemos es eso. Como también promovemos para estimular el consumo de frutas y hortalizas, oye, hacer las arepas de colores, que incluyen hacer arepas con zanahoria rallada, hacer arepas con espinacas, que son las verdes, las moradas, que son con remolacha, y entonces tenemos una doble objetivo, enseñar colores, enseñar los nutrientes, porque ahí le enseñamos con la zanahoria, está recibiendo esta vitamina, esta vitamina, esta vitamina, pero al mismo tiempo estamos dándole variedad a la alimentación sobre la base de un cereal tradicional en nuestra alimentación, como es la harina de maíz. Entonces, sí, es importantísimo que nosotros podamos de alguna manera revertir esa tendencia a la disminución del consumo de hortalizas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de salud pública, la protección que nosotros tenemos para reducir las enfermedades cardiovasculares, para reducir la obesidad, para disminuir todo lo que llaman esos factores negativos que nos están incidiendo en el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, lo tenemos en la protección que nos dan el consumo de frutas y hortalizas, porque allí están todas las vitaminas, están todos los minerales que pueden intervenir para proteger que no desarrollemos, como se está viendo ahora a muy temprana edad, enfermedades cardiovasculares. Muy importante toda esa disertación, doctora, porque evidentemente que tener un patrón referencial de consumo es muy importante para la producción nacional. Yo creo que hay que diseñar políticas para aumentar esa participación de estos rubros, por ejemplo, más maíz, más arroz, menos trigo, un consumo adecuado de azúcar que esté muy por debajo de los niveles que teníamos hace unos años, creo que alrededor de 20-25 kilos personas año sería suficiente. Y por último, la participación de hortalizas, de tubérculos, de raíces,
de tropicales que conforman nuestra dieta, que sería muy importante estimularlas y desarrollarlas con políticas públicas, planes, proyectos, desarrollo, apoyo financiero para los productores en estas labores. Y señalar que tener ese patrón de referencia, esos valores referenciales es muy importante. Yo terminaría, doctora, preguntándoles cuáles son los desafíos que enfrenta la población venezolana para acceder a una alimentación saludable y equilibrada, y la Fundación Bengoa, cuál es la orientación que tiene ahorita en sus temas de trabajo. Bueno, Germán, es muy importante y creo que la labor nos compete a todos los sectores en tratar de mejorar la calidad de la alimentación del venezolano. Hay limitaciones desde el punto de vista de acceso a los alimentos y en eso yo creo que considero importante, y además no solamente yo, hay cantidades de investigaciones en el país que lo revelan, que una estrategia para mejorar la calidad de la alimentación y la alimentación del venezolano sería mejorar el empleo de la mujer. ¿Por qué? La madre, cuando trabaja, su ingreso va dedicado, prioriza lo que es la alimentación de la familia. Y todos los estudios nos dicen que cuando la mujer produce, la seguridad alimentaria es mayor en el hogar. Porque su prioridad, acuérdate siempre que la mujer es muy nutritiva. Desde que tenemos al niño en el vientre, pues la mujer está nutriendo ese producto del embarazo. Y ese mecanismo lo transmite, esa función, a través de toda su vida. Entonces, mejorar el empleo femenino sería una manera de poder mejorar más la seguridad alimentaria y la alimentación en Venezuela. Pero no solamente el empleo, también se requiere que se mejoren infraestructuras de apoyo para que la mujer pueda incorporarse al trabajo, como son las guarderías, los que eran famosos los hogares de cuidado diario, los sitios de protección al adulto mayor, porque las mujeres en Venezuela pues no solamente están pendientes de la alimentación de los hijos, sino también del abuelo que hay que atender. Entonces, todos estos factores estarían contemplados dentro de una política pública que favorecería eso. Por otra parte, también es muy importante que se puedan hacer estrategias que orienten al consumidor en cuanto al consumo de alimentos en los cuales, sin lugar a duda, la participación de las frutas y hortalizas es fundamental para tener una dieta saludable que se aproxime al patrón que recomienda la OMS. La OMS recomienda que nosotros debemos consumir diariamente 400 gramos de frutas y hortalizas. En Venezuela, un estudio hecho en Caracas, que pudo desagregar por estrato social, dice que independientemente del estrato, el consumo no llega ni siquiera a la mitad de ese requerimiento o de esa recomendación de la OMS en cuanto a frutas y hortalizas. Pero también es importante que ese estudio nos dice que a medida que el ingreso aumenta, hay mayor posibilidad de que la familia pueda gastar más en frutas y hortalizas. Entonces, fíjate que ya hay un indicio cómo nosotros podíamos hacer estrategias para eso. La otra estrategia muy importante es que a nivel de todos los sectores hagamos de verdad un programa y estrategia de estimular el consumo. ¿Y cómo se podría hacer? A través de campañas y programas dirigidos no solamente al consumo como tal, sino también a tratar de aminorar las pérdidas y desperdicios, porque se pierde tanto el productor como en la casa. Fíjate que normalmente la gente no saca cuenta qué tengo en la casa y qué voy a comprar. Eso lo tenemos que hacer porque en momentos inflacionarios, en momentos donde hay restricciones del consumo, tenemos que nosotros estimular que a través de combinaciones de alimentos en los cuales deben participar las hortalizas, los tubérculos que son tan importantes también, y las frutas, podamos lograr
tener esa dieta que nos recomiendan en un plato ideal. ¿Cuál es el plato ideal? El 50% del plato deben ser frutas y hortalizas. El 25% deben ser cereales o tubérculos y el otro 25% deben ser proteínas. Proteínas que pueden ser de origen vegetal o de origen animal. Pero esa combinación, ese plato multicolor variado, se puede estimular para que las personas sepan. Fíjate, por ejemplo, una recomendación que hacemos siempre, mire, cuando le dé un poquito de carne al niño o le esté dando una carotica, no le dé leche, porque el calcio compite con el hierro y el calcio tiene una habilidad para abrir la ventana para entrar más rápido que el hierro. Entonces el hierro se pierde. Esos pequeños consejos son importantes que formen parte de una política, de un programa de educación en diferentes niveles. Igualmente, a nivel de los sitios de distribución, tenemos que tener estrategias para que se estimule el consumo de frutas y hortalizas y posiblemente a lo mejor los fines de semana el precio sea menor que lo que puede ser durante la semana, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer. Fundación Bengoa trabaja en la parte de educación nutricional, llevamos programas a nivel de las escuelas en las cuales todas estas cosas, parte de estas cosas que les estoy recomendando, son cosas que aplicamos, son estrategias que aplicamos en las escuelas, aplicamos con las madres. Y tenemos una experiencia también en investigación, estamos haciendo algunas cosas y tenemos una experiencia que a nosotros nos satisface. Cuando usted trabaja con la madre y usted le enseña a esa madre las cosas como deben ser, esa madre aprende porque ella siempre está pendiente de mejorar la calidad de la dieta de su hijo y de que su hijo esté sano, de que toda su familia esté sana. Entonces, sí es importante incorporar a la madre y el padre en toda esta estrategia educativa dirigida a la población en general y que es muy importante para evitar que tengamos adultos mayores con problemas, niños con problemas, mujeres embarazadas con problemas nutricionales que pueden ser solventadas con una dieta equilibrada. Muy bien, doctora. Me llama la atención dos cosas con respecto a su última intervención. Primero, una situación que viven los horticultores. Los horticultores venezolanos reciben por el pago de sus cosechas una quinta parte de lo que se vende al detalle. Es decir, el productor le pagan 2 bolívares y ese producto se consigue en 10 bolívares en el supermercado. Ahí hay que trabajar toda la cadena de comercialización. Parte de la producción de los productores venezolanos se queda en las alcabalas que hay desde los sitios de producción a los centros de consumo, que tienen que darlas para poder pasar la mercancía. Por otro lado, ellos señalan que la contracción del consumo de hortalizas está afectando su producción y han terminado en algunos casos, como recientemente en Boconó, donde los productores sacaron los sacos de repollo a la carretera porque era más caro venderlos a los precios que le estaban pagando que la gente fuera a recoger los sacos de sus parcelas y se los llevaran gratis. Y esa situación del precio de las hortalizas está afectando. Ahorita hay una caída muy grande en 3 de las hortalizas. Y también está la competencia del producto importado contra la producción nacional, que está afectando gran parte de la producción de papa y otras hortalizas en el país. Y yo creo, doctora, que usted ha sido un privilegio tenerla. Yo creo que hay información aquí en estos minutos que hemos conversado para retomar el tema de los valores referenciales, de las políticas públicas, de los proyectos y la integración de todos los actores del sistema alimentario en una sola orientación hacia el consumo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.